Bueno, y a 3 meses de asumir aproximadamente este nuevo cargo de vicepresidente del INAU, recibimos a Fernando Rodríguez, que en este periodo breve ya ha tenido que enfrentar por lo pronto varias situaciones de orden público, pero iremos por partes en el correr de la entrevista, así que en primer lugar, bienvenido. Buen día, un gusto estar con ustedes como siempre. Bienvenido, Fernando, a quien habíamos recibido hace poquito por otro tema, más vinculado al quehacer de la ciudad, por tus años al frente de la Defensoría del Vecino. Y bueno, hay una noticia de estas últimas horas, Fernando, que bien vale la pena charlar contigo, y tiene que ver con las declaraciones de Gabriela Fulco, directora del CIRPA, sobre, bueno, que los menores infractores, una vez que cumplan los 18 años, pasen a establecimientos de reclusión para adultos. Tu consideración desde tu lugar en el INAU. En realidad es un tema que está en debate, digamos, en análisis. Por la legislación que hoy tenemos, eso no es posible. Un adolescente que comete una infracción a la ley, que es distinto que un delito, que es lo que cometen los adultos cuando incumplen una ley. Hay una diferenciación importante ahí, digamos, ¿no? En la medida que el niño, la niña, el adolescente comete una infracción a la ley, lo que corresponde desde los 13 años es todo el sistema de justicia penal adolescente dentro del sistema, de lo que es el CIRPA, digamos, ¿no? Con medidas socioeducativas. ¿Y una vez que cumple la mayoría de edad? Y una vez que cumple la mayoría de edad, ahí empieza el debate. Ahí empieza el debate. O sea, el acto de infracción a la ley fue cometido siendo menor de edad, por lo tanto es una infracción a la ley, no es un delito. Entonces, lo que desde el punto de vista metodológico es necesario es tener la clasificación, digamos, porque las medidas tienen que ver con el tipo de infracción a la ley, con el perfil del adolescente, y es necesario adecuar los programas socioeducativos al perfil del adolescente, digamos, ¿no? Entonces, yo entiendo que un adolescente que cumple la mayoría de edad, cumple 18 años, puede seguir en el sistema, yo diría, debería seguir en el sistema, pero debería tener también un tratamiento desde el punto de vista socioeducativo y pensando en su egreso del sistema, diferenciado, específico, digamos. Sobre todo porque se torna muy difícil trabajar en unas mismas medidas socioeducativas, en un taller, un acompañamiento psicológico, a un adolescente de 13 años con un joven, digamos, de 18 o 19. Porque, bueno, obviamente de su desarrollo, de su personalidad, requiere, digamos, intervenciones diferenciadas. ¿El debate cuál es? Es si esa diferenciación, la diferenciación no es un debate, debe ser una intervención diferenciada cuando cumplen 18 años. Hoy la discusión es si esa atención diferenciada la tiene que hacer el CIRPA o la puede hacer un servicio de adulto, pero que también sea especializado. No de adulto, no un chico de 18 años en la misma medida. No que vaya al CONCAR, sino que a una institución específica. Entonces, en principio tiene que ver con un componente de derecho, después tiene que ver con un componente institucional, organizativo, digamos. Yo creo que hoy no tenemos un espacio, digamos, para la atención de jóvenes de 18 años diferenciado del sistema de adultos. Entonces, hoy no podrían ir directamente a la cárcel porque no tendría un tratamiento acorde a la infracción a la ley que cometió. Pero además el código del niño al que está suscrito Uruguay tampoco lo permite, porque lo que dice el código es que ese joven, por más que cumpla la mayoría de edad, lo que le reste de condena no puede ser tratado de la misma forma que un adulto, es decir, porque la tipificación habría que modificar es distinta. La ley y el código. Exactamente, la tipificación es distinta. Una cosa es una infracción a la ley, que es lo que cometen los menores entre 13 y 18 años, y hay un sistema de justicia penal adolescente para el tratamiento de esa situación, y otra cosa es quien comete un incumplimiento de la ley después de 18 años, comete un delito, claro, una falta o un delito. El adulto es un delincuente y el menor es un infractor, cuando se comete un delito de esas características. Sí. Ahora, yo le pregunto, la convivencia, usted recién lo marcaba, no es saludable, ¿no? No están dados los elementos como para que convivan alguien de 13 años con alguien de 19 o 20 que haya cometido un delito serio, ¿no? Puede o tal vez corrompa más al menor aún. Hoy en día, en los hogares en donde capaz que hay menores infractores de mayor peligrosidad, ¿se rehabilitan más los internos o entiende que las características del sistema hoy corrompe un poco más a quienes
son menores y cometieron infracciones? Bueno, a ver, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande, la sociedad uruguaya, el Estado uruguayo, ha hecho un esfuerzo muy grande para mejorar todo el tema de lo que son la administración de las medidas que el juez impone, digamos, frente a una infracción a la ley de un adolescente. Entonces, el sistema ha tenido grandes mejorías. Si uno va, por ejemplo, a la colonia Berro, ahí uno puede diferenciar distintos estados de edilicio, desde edificios que están en muy malas condiciones a edificios que están en muy buenas condiciones. El estado del edificio permite o obstaculiza un buen sistema de convivencia. Nosotros visitamos, digamos, establecimientos que dijeron, bueno, esto es un buen modelo, los gurises están bien atendidos, tienen las garantías, digamos, de que permanezcan en el lugar, porque eso también es parte de la responsabilidad que tenemos frente al sistema judicial, que los gurises permanezcan ahí, están privados de libertad, pero están solo privados de libertad, no están privados de otros derechos. Entonces, la responsabilidad es garantizar el resto de los derechos. La educación, los gurises en Colonia Berro, algunos establecimientos, algunos hogares, van a la escuela, siguen a la escuela ahí, ¿no? Sí. Siguen su tránsito por la educación primaria, tienen actividades vinculadas al componente rural, de cuida de animales, en el tambo, deporte, se ha mejorado muchísimo la infraestructura deportiva, hay canchas, hay lugares, digamos, para hacer ejercicio, y además del trabajo técnico que se hace en algunos hogares. Otros hogares de la Colonia Berro, el Ariel, por ejemplo, están en muy malas condiciones edilicias. Entonces, en ese tipo de infraestructura es muy difícil desarrollar programas educativos. Claro. Otros hogares, por ejemplo, que en su concepción original se concibieron como un edificio de celdas, hoy en realidad es un edificio de dormitorios. O sea, desapareció la estructura de celdas, hasta se anularon las cuestiones para el encierro, digamos, la mirilla, el plazaplato, y se hizo una transformación y hoy se parece mucho más a un dormitorio que a una celda. Y los gurises transitan por el establecimiento. Hay un perimetral, de ahí no pueden salir, pero en ese edificio tienen esto que te decía, la atención a animales, todo un tema de actividad al aire libre, deporte, biblioteca. El hogar Ituzaingó tiene una sala de computación, por ejemplo, de primer línea, digamos. Entonces, Federico, ahí los gurises hacen un tránsito, digamos, de socialización, de pensar en por qué están ahí y pensar en un proyecto de vida fuera de ahí, que eso es lo sustancial. Claro. Fernando, está bueno contar las ganadas, pero también lo cierto es que comenzás la gestión con algunas denuncias puntuales de las que hay que ocuparse. Puntualmente, el mecanismo de prevención del Instituto de Derechos Humanos constató que algún establecimiento tenía lo que se llama el cuarto de contención, un lugar donde... El Centro Tribal. El Centro Tribal, donde el proyecto, proyecto Centro Tribal, donde los niños y niñas habían llegado a estar incluso esposados de pies y manos. Frente a esta situación que se ha constatado, ¿cómo está trabajando la dirección del instituto? En varias líneas. En principio, lo del cuarto de contención y lo de esposar, nosotros hicimos una investigación, digamos, con los equipos y con intervenciones, y no existen esposas en el lugar, no decimos que no existieron. El cuarto de contención es una pieza que todavía está, es un dormitorio, que no está en condiciones de ser dormitorio. Estamos en este momento mejorando la estructura, el tema de ventanas, luz natural, luz artificial, baños. Hay un proceso que empezó la administración anterior, en octubre del año pasado, en el mejoramiento edilicio de ese lugar, que está saturado. Ayer estuvimos trabajando sobre la posibilidad, digamos, porque bueno, también dentro del Estado a veces los tiempos no acompasan las necesidades de atención de los gurises, buscando mecanismos, digamos, para rápidamente habilitar un nuevo edificio, una nueva casa, que permita trabajar con menos chiquilines en cada uno de esos hogares y por lo tanto en mejores condiciones. Entonces, mejora de la infraestructura,
proceso de acompañamiento al equipo. A veces decimos formación, son equipos formados, son gente realmente con compromiso y con formación, pero necesitan acompañamiento. O sea, las situaciones a las cuales se enfrentan los equipos son situaciones muy complejas. O sea, realmente los chiquilines llegan a ese lugar con condiciones, digamos, de alta vulnerabilidad, con mucha excitación, con cierto autodescontrol, digamos, ¿no? Vienen de calle, vienen de ser agredidos, vienen de ser, bueno, condiciones humanas muy embromadas, muy complicadas. Para eso hay que estar muy preparado. Pero además de estar muy preparado, hay que acompañar mucho a esos educadores, a esos técnicos que trabajan permanentemente en una situación de alta exigencia, de altísima exigencia. Entonces, lo que estamos creando también son dispositivos de acompañamiento al equipo. El equipo, realmente nosotros nos reunimos en varias oportunidades y el equipo queda afectado, digamos, ¿no? Bueno, hacemos un esfuerzo impresionante y vienen las críticas. Digo, bueno, las críticas hay que tomarlas, hay que ser serios con lo que nos propone la institución nacional. Eso es lo importante, es decir, ustedes estas denuncias, digamos, las han tomado, claro. Dijeron que van a ir al lugar a hacer las inspecciones correspondientes, digo, porque a veces uno entiende las necesidades que se tienen en cualquiera de estos centros en materia de contención de funcionarios y de tantas cosas, pero digo, una vez que llegan estos informes, ¿cómo actúa la autoridad frente a las mismas, verdad? ¿Qué se ha hecho desde que se llega a ese informe al día de hoy, en este centro, por ejemplo, el centro tribal específicamente? Sí, digamos, el centro tuvo porque son testimonios de los niños también lo que está en juego, ¿no? Sí, sí. Hubo un primer informe el año pasado y la administración anterior empezó el mejoramiento edilicio. Por ejemplo, en octubre la institución recomendaba un baño más, ese baño ya está habilitado y hoy hay mejores condiciones, digamos, desde el punto de vista sanitario. Pero más allá de lo edilicio, en el trato, disculpe que lo interrumpa, sí. Digo, en lo que es el trato, lo que es la medicación, por ejemplo, una de las cosas que planteaba el informe es el exceso de medicación psiquiátrica, el tema de los maltratos, es decir, específicamente lo que tiene que ver con el trato hacia ellos, ¿no? Sí, también fueron medidas que se fueron tomando desde la administración anterior, digamos, de disponer de médicos psiquiatras en el lugar, de tener, digamos, la división salud de INAU, digamos, dispuesta permanentemente frente a un llamado a cualquier hora, la concurrencia de técnicos, y el trabajo con el equipo. Yo a veces digo, lo he dicho inclusive, lo dije cuando asumía, ¿no? El acompañamiento del equipo es muy importante, porque a veces nos puede pasar que el estrés, que el agotamiento termine en un maltrato. Esto es un riesgo que todos tenemos. Digo, hasta en el ámbito familiar lo tenemos. Cuando uno está saturado, pierde, digamos, el autocontrol y pueden pasar cosas indeseables. Eso hay que estar, en principio, las direcciones de los servicios muy cerca de eso, detectando cuando un funcionario puede estar, digamos, en esta situación por falta de continentación psicológica a los funcionarios, al equipo, estar muy atento a esto y ser muy consciente que es un riesgo, yo diría casi que permanente. Porque, repito lo que decía al principio, los equipos están muy exigidos, son situaciones de altísima exigencia. Imaginemos una noche en donde el equipo logró estar en calma, cenaron los chiquilines, están en su dormitorio, hay una calma en el lugar. Llegan dos adolescentes hiperactivos, ¿no? Descontrolados, con consumo. Toda la dinámica del hogar en ese momento se distorsiona. Entonces hay que tener gran capacidad humana y técnica para continentar a esos chicos que llegan, pero mantener la calma con los otros que están descansando. O sea, son situaciones extremas. Claro, ahora, entonces implica acompañar mucho, protocolizar la actuación, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se puede hacer frente a una situación de esto. Estamos en esa cuestión de elaboración de protocolos que existen, siempre existieron protocolos, pero estamos como actualizándolo a ver si esos protocolos son los que hoy orientan mejor la función de los hogares. De hecho, no se dio cabida a la justicia penal, porque entienden que no se reunieron elementos como para confirmar esta versión. Ustedes tienen la versión de los menores que han denunciado esto. La justicia no intervino hasta el momento. De todas maneras, con los testimonios que usted pudo recoger de los menores, de los funcionarios que allí trabajan, ¿cuál es su opinión personal? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurrió? O sea, lo que tenemos es el testimonio de un chico. De un chico. Que en algún momento pasó por ahí y manifestó que había sido golpeado. Mi opinión, que hoy esas cosas no pasan. No pasan. Que no pueden pasar, depende de lo que hagamos.
Si estamos cerca, si acompañamos, si protocolizamos, si damos los servicios, puede no volver a pasar. Hoy no está pasando. Entiende, Esa es la el opinión, beneficio de la duda de que pudo haber pasado. la opinión personal es que hoy no está pasando. O sea, tenemos la cercanía suficiente de los dispositivos técnicos con el equipo para detectar posibles, digamos, riesgos de que eso vuelva a pasar. Después también me gustaría preguntarle, porque arrancamos hablando de lo que son, digamos, menores infractores, después continuamos hablando también de lo que son esos miles de niños que viven allí y no son infractores, y cómo a veces como comunidad nos cuesta, ¿verdad?, separar. Y hay todo un trabajo que se quiere lograr para evitar la estigmatización, porque una cosa son los menores infractores, de los que hablábamos quizás al comienzo, y otra la problemática de esos niños que residen en los centros del INAU. ¿Se está pensando, por lo menos en lo que respecta a su vicepresidencia en el INAU, algún plan para poder separar una cosa de la otra, por lo menos a nivel de la sociedad, para que entendamos que son universos diferentes? Sí. A ver, en principio nosotros tenemos una gran preocupación que es los casi 3.500 niños, niñas y adolescentes que están en todo lo que es el sistema de protección, digamos, lo que era antes el Consejo del Niño. El amparo. No, INAU, INAME, pero el sistema de amparo. O sea, niños que por de hogar casi, podemos decir. Hogares de amparo. El número es altísimo. Más de 4.000. Sí, hay, bueno, algunos que están, digamos, en hogares oficiales, otros en convenio, pero el sistema habla de entre 3.000 y 4.000 de esos niños. Hemos definido una de las líneas estratégicas de esta administración, que no es nueva, pero sí queremos reforzarla porque hubo unos primeros intentos en la administración anterior, que es todo el sistema de acogimiento familiar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un proceso fuerte, lo que yo llamo la desinternación responsable. No es decir, estos niños están en el hogar, que mañana vayan a la familia. No, hay una responsabilidad de que generar un plan nacional de acogimiento familiar en donde tengamos acuerdos con familias que puedan prepararse para tener a los niños que hoy están en los hogares en un ámbito familiar. Hay un derecho consagrado, digamos, en los instrumentos internacionales de derechos de los niños, que es el derecho a vivir en su familia de origen. Entonces, un gran esfuerzo para que los niños sigan en su familia de origen. Y ahí tenemos los centros CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles, todo lo que son, digamos, intervenciones comunitarias para reforzar la capacidad parental de la familia para sostener a ese niño y que no tengamos disminuir la necesidad de ingreso a los hogares. Pero además queremos que los niños que hoy están en los hogares estén en familia. ¿En qué familia? Bueno, puede ser en su familia de origen, si encontramos en condiciones. Acá las dificultades son importantes. Pueden ser una familia extendida. ¿A qué le llamamos familia extendida? Bueno, donde hay un vínculo parental de sangre con ese niño, que con un apoyo técnico y también apoyo económico, una abuela, un tío, un sobrino, un primo, puedan tener a ese niño, y ese es el núcleo familiar más cercano que podemos encontrar. También un dispositivo de familia ajena, o sea, una familia que no es la familia sanguínea del niño adolescente, pero que está dispuesto con una apoyatura técnica y también con una apoyatura económica a tener un niño. Entonces, empezar a ampliar las posibilidades de que estos 3.500, 4.000 niños no estén en un hogar, sino que estén en familia. Y aquellos niños, los menos posibles que nos queden, que no encontramos en ningún ámbito familiar, pequeños hogares. Claro. Unidades familiares, pequeños hogares, de 5, 6, 7, con un matrimonio, con una familia. Entonces, el escenario más parecido posible a la vivencia de una familia, que es donde, bueno, el ser humano puede desarrollarse claro. Adecuadamente. Ojalá que ya que la voluntad está, los mecanismos burocráticos puedan agilizar este tipo de procedimientos. El tema de la adopción. Por supuesto, que es otro tema que desgasta a la familia que está buscando. Venimos hablando hace tiempo de eso. Se ha mejorado muchísimo, sí, se han acortado los plazos. Pero a veces hay cierta incomprensión de los plazos, digamos, ¿no? Hay que preparar a la familia, hay que acompañar a la familia. Está claro, está claro. Fernando Rodríguez, muchísimas gracias por haber visitado Buen Día Uruguay nuevamente. Y otro día hablaremos de las buenas también, ¿no? Porque el INAU es titular cuando hay una fuga, hay un motín, pero pasan cosas buenas. Por ejemplo, también. de los casi 50.000 niños que son atendidos de 2 y 3 años en los centros CAIF en todo el territorio,
y la gran apuesta de que al final del periodo esos 50.000 pasen a ser 75.000. De eso hablaremos Niños más adelante. bien atendidos integralmente, con educación, alimentación, todo lo que corresponde, digamos, a una atención No de faltará, niños preescolares. no primera faltará infancia. oportunidad. Muchas gracias. Bien.